Enhorabuena, querido, le susurró mi madre, Patricia, al fotógrafo mientras se arreglaba el pelo para la siguiente foto. Has capturado nuestro momento perfecto. Yo estaba a menos de 1 metro de ella, cogido de la mano de mi novia Emma, todavía con el smoking puesto, pero ella hablaba como si yo fuera invisible. Mi padre, Robert, ni siquiera miró en mi dirección cuando el ministro pidió a los padres de los novios que se acercaran para la bendición final. En cambio, él empujó a Patricia hacia el centro del altar, posando como si fueran los verdaderos protagonistas de la ceremonia. 200 personas observaban en un silencio incómodo mientras mis propios padres convertían mi boda en su espectáculo personal. Me llamo Alex y, a mis 28 años, acabo de vivir el momento más humillante de mi vida en lo que debería haber sido el día más feliz. Pero mientras Patricia sonreía a las cámaras y Robert saludaba a los invitados como una celebridad, ellos no tenían ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Durante 3 horas, soporté cada comentario pasivo-agresivo, cada foto de la que fui discretamente excluido, cada brindis en el que mi nombre fue olvidado. Emma me apretaba la mano cada vez más fuerte, susurrando disculpas que yo sabía que ella no tenía por qué ofrecer. No te preocupes, le susurré, con la mirada fija en Patricia mientras organizaba otro arreglo de fotos familiares sin el novio. Recordarán esta boda durante el resto de sus vidas. La recepción comenzó con el mismo patrón. Patricia había tomado el control del micrófono y estaba dando un elaborado discurso sobre cómo una madre sabe cuando ha encontrado a la hija perfecta, hablando exclusivamente de Emma mientras yo permanecía en la mesa principal como un invitado en mi propia boda. Robert repartía tarjetas de visita a los inversores presentes, convirtiendo mi celebración en una oportunidad para hacer contactos. Sus carcajadas resonaban por todo el salón mientras él contaba historias sobre sus éxitos empresariales, omitiendo convenientemente cualquier mención al hijo que había financiado la mitad de sus negocios fallidos. Pero lo que ellos no sabían era que, durante los 6 meses de preparación para esta boda, yo había descubierto algo que lo cambiaría todo. Mientras revisaba documentos financieros para definir nuestro presupuesto matrimonial, encontré antiguos registros bancarios en el cajón del escritorio de mi casa. Registros que mostraban transferencias mensuales de $50,000 de una cuenta corporativa a la cuenta personal de mis padres, transferencias que databan de los últimos 15 años. ¿El problema? Esa cuenta corporativa pertenecía a la Fundación Benevolente Hartford, una organización benéfica de la que Robert era tesorero y Patricia era directora de marketing. Ellos habían estado robando dinero destinado a niños huérfanos durante 1 década y media. Mis padres, que se presentaban como pilares de la comunidad, que organizaban cenas benéficas mensuales, que aparecían en el periódico local todas las semanas como filántropos del año, estaban desviando sistemáticamente fondos de caridad para financiar su lujoso estilo de vida. Cada viaje a Europa, cada coche nuevo, cada reforma en su mansión de $2 millones. Todo pagado con dinero que debería haber servido para alimentar, vestir y educar a niños necesitados. Pasé semanas comprobando cada transacción, cada documento, cada firma. Comparé las fechas de las transferencias con sus compras personales. El patrón era innegable y absolutamente devastador. Durante todo ese tiempo, me llamaban ingrato, por no contribuir más a sus causas sociales. Patricia solía comentar, delante de amigos, lo decepcionante que era tener un hijo que no compartía los valores familiares de generosidad. Ahora entendía por qué nunca quisieron que me involucrara directamente con la fundación. ¿Por qué siempre había excusas cuando ofrecía ayuda con la auditoría o la organización financiera? ¿Por qué Robert se ponía visiblemente nervioso cuando hacía preguntas sobre los beneficiarios de los programas? Mientras observaba a Patricia posando para otra foto sin mí, tomé mi decisión final. Si querían ser el centro de atención en mi boda, les daría exactamente eso. Me levanté lentamente de la mesa principal, alisándome el smoking, y caminé hacia el pequeño escenario donde estaba montado el sistema de sonido. El DJ, confundido, me entregó el micrófono cuando le hice una señal. Buenas noches a todos. Mi voz resonó en el elegante salón. Sé que se están divirtiendo, pero me gustaría hacer un pequeño brindis especial por mis padres. Patricia y Robert se volvieron, sorprendidos. Por primera vez en toda la noche, todos los ojos estaban puestos en mí, no en ellos. Quiero dar las gracias especialmente a Patricia y Robert por hacer que este día sea tan memorable. Abrí lentamente el sobre que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta, el mismo sobre que llevaba 2 semanas esperando el momento perfecto. Patricia le susurró algo a Robert, que se había puesto ligeramente pálido. Algún instinto maternal primitivo debía estar gritándole que algo no estaba bien. Si os está gustando esta historia de familia y secretos,
No olvidéis suscribiros al canal, porque lo que sucedió a continuación fue algo que nadie en ese salón olvidaría jamás. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír el tintineo de los cristales de la lámpara de araña que había sobre nosotros. Y fue en ese silencio cuando decidí destruir por completo la reputación que mis padres habían construido a costa de la miseria ajena. Patricia y Robert, continué, con mi voz resonando en la sala silenciosa, hoy merecéis un reconocimiento especial. Patricia había logrado llegar hasta la mesa principal, con los ojos fijos en mí y una mezcla de confusión e irritación mal disimulada. Robert permaneció donde estaba, pero pude ver que le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía la copa de champán. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Para entender completamente esta historia, deben saber quiénes son mis padres en realidad, detrás de la fachada de respetables filántropos que construyeron durante 15 años. Patricia Hendricks se casó con mi padre cuando yo tenía 13 años, 2 años después de que mi madre biológica muriera en un accidente de coche. En aquella época, yo era un adolescente devastado por la pérdida, desesperado por encontrar cualquier figura maternal que pudiera llenar el enorme vacío de mi vida. Patricia lo sabía perfectamente y explotó mi vulnerabilidad con la precisión de un cirujano. Durante los primeros meses, ella era cariñosa, atenta, siempre se acordaba de preguntarme por mis deberes, me llevaba a comprar ropa nueva y me cocinaba mis platos favoritos. Robert parecía genuinamente feliz por primera vez desde la muerte de mi madre, y yo me permití creer que por fin tenía una familia completa de nuevo. La transformación comenzó tan pronto como regresaron de su luna de miel. Patricia dejó de cocinar para mí, alegando que a los 14 años ya debía ser más independiente. Mi ropa comenzó a desaparecer en la lavandería, lo que me obligaba a usar las mismas prendas una y otra vez hasta que Robert finalmente se daba cuenta y me daba dinero para comprar otras. Peor aún eran los comentarios constantes sobre mi comportamiento, mi apariencia, mis notas. Alex tiene que aprender a ser más responsable, le decía ella a Robert durante la cena, como si yo no estuviera allí sentado. Se está volviendo muy dependiente. Eso no es sano para un joven de su edad. Robert, que antes defendía mis necesidades e intereses, poco a poco empezó a darle la razón. Patricia tiene razón, decía él. Quizás es hora de que madures un poco, Alex. Pero fue cuando empezaron a involucrarse en obras benéficas cuando Patricia mostró su verdadera naturaleza. La Fundación Benevolente Hartford se creó 3 años después de la boda, cuando yo estaba en segundo año de secundaria. Oficialmente, la organización ayudaba a niños huérfanos y familias vulnerables de la región de Nashville. Patricia se convirtió en directora de marketing y eventos, mientras que Robert asumió el cargo de tesorero. De repente, nuestra casa se convirtió en el centro de una operación filantrópica aparentemente impresionante. Cenas benéficas mensuales. Eventos para recaudar fondos en el club de campo. Fotos en el periódico local con niños sonrientes sosteniendo cheques simbólicos. Patricia llevaba vestidos de gala carísimos en cada evento, siempre con un discurso ensayado sobre devolver a la comunidad y ser la voz de los que no tienen voz. Robert se creó una imagen pública de empresario de éxito con un corazón de oro, hablando en podcasts locales sobre la responsabilidad social corporativa y la importancia de invertir en el futuro de nuestros hijos. Durante ese tiempo, me volví completamente invisible en mi propia casa. Patricia siempre estaba demasiado ocupada con trabajo importante como para preocuparse por mí. Robert pasaba horas en reuniones de la fundación, revisando hojas de cálculo y haciendo llamadas a donantes potenciales. Nuestras comidas familiares se convirtieron en sesiones en las que ellos discutían estrategias para el próximo evento benéfico, mientras yo comía en silencio. Alex simplemente no entiende el sacrificio que hacemos por la comunidad, decía Patricia cuando me quejaba de la falta de atención. Algunas personas nacen con instintos altruistas, otras tienen que aprenderlos. Está claro que él todavía está aprendiendo. Lo que más me dolía era ver cómo brillaban delante de otras personas. En los eventos de la fundación, Patricia me presentaba como mi maravilloso hijastro, que está aprendiendo tanto sobre la compasión con nosotros. Robert me ponía la mano en el hombro y sonreía orgulloso para las fotos, como si fuéramos la familia perfecta. Pero en casa, me trataban como un inconveniente caro. Cuando cumplí 18 años y empecé a trabajar a tiempo parcial para ahorrar para la universidad, Patricia se aseguró de comentar que ya era hora de que contribuyera económicamente al hogar. Cuando mencioné que quería estudiar administración para poder ayudar con el negocio familiar o incluso con la fundación, Robert se rió y dijo que todavía no estaba preparado para ese nivel de responsabilidad. Durante todos esos años,
Creí sinceramente que eran buenas personas que hacían un trabajo importante. A pesar de ser descuidado en casa, me sentía orgulloso cuando veía sus fotos en el periódico o cuando mis amigos del colegio comentaban lo guay que era tener unos padres que ayudaban a niños necesitados. No tenía ni idea de que estaba viviendo con dos delincuentes. El descubrimiento fue pura casualidad, 6 meses antes de mi boda. Emma y yo estábamos en casa de mis padres para discutir el presupuesto de la ceremonia. Patricia insistía en un salón más caro, alegando que la reputación de la familia dependía de causar una buena impresión. Mientras ella y Emma hojeaban catálogos de flores en el salón, fui al despacho de Robert a buscar una calculadora. El cajón del escritorio estaba cerrado con llave, pero la llave estaba colgada en el tablón de anuncios de al lado. Robert siempre había sido descuidado con la seguridad doméstica. Dentro del cajón, encontré montones de extractos bancarios organizados en carpetas etiquetadas por año. La mayoría eran documentos personales normales, pero una carpeta me llamó la atención: transferencias HBF, confidencial. HBF eran las siglas de Hartford Benevolent Foundation. Al principio pensé que solo eran registros de los salarios que mis padres recibían de la organización. Al fin y al cabo, dedicaban mucho tiempo al trabajo, era justo que se les compensara. Pero cuando empecé a examinar las cifras, se me heló la sangre. Transferencias mensuales de $50,000 de la cuenta corporativa de la fundación a la cuenta personal conjunta de Patricia y Robert. No eran salarios legítimos debidamente registrados, sino transferencias directas etiquetadas como gastos administrativos diversos o costos operativos variables. $50,000 al mes. $600,000 al año. Durante 15 años. $9 millones desviados de una organización benéfica. Me temblaban las manos mientras comprobaba las fechas. Las transferencias coincidían perfectamente con sus grandes compras: la reforma de la casa de 2 millones, los coches de lujo, los viajes anuales a Europa, las joyas caras de Patricia, el equipo de golf personalizado de Robert. Todo pagado con dinero destinado a niños huérfanos y familias necesitadas. Seguí investigando, fotografiando discretamente cada documento con mi teléfono. Encontré recibos de gastos personales reembolsados por la fundación, cenas en restaurantes caros, ropa de diseño, incluso la cuota anual del club de campo, todo ello justificado como gastos de representación para la recaudación de fondos. Lo que más me devastó fue descubrir informes internos que mostraban que la fundación tenía constantemente dificultades financieras para cumplir sus promesas a los beneficiarios. Se recortaban programas de alimentación. Se cancelaban becas. Se informaba a las familias de que, lamentablemente, los fondos no estaban disponibles en ese momento. Mientras los niños pasaban hambre, mis padres renovaban la piscina de casa. Mientras familias perdían sus hogares, Patricia compraba bolsos de $15,000. Mientras jóvenes veían desaparecer sus sueños de educación, Robert jugaba al golf en resorts de lujo. Lo fotografié todo. Cada extracto, cada recibo, cada informe. Pasé 3 horas en esa oficina, construyendo un archivo completo de pruebas que demostraban 15 años de fraude sistemático. Cuando finalmente salí de la oficina, Patricia y Emma seguían discutiendo sobre arreglos florales en la sala. ¿Dónde estabas, cariño?, me preguntó Patricia con su dulce y falsa sonrisa. Esperamos que te gusten nuestras elecciones para tu gran día. Miré a ella, esa mujer que había pasado años haciéndome sentir indigno, tratándome como una carga, mientras robaba dinero destinado a niños vulnerables como yo había sido un día, y le sonreí. Claro, Patricia. Estoy seguro de que tus elecciones serán memorables. Durante los siguientes 6 meses, seguí viviendo en esa casa, participando en sus conversaciones sobre la fundación, viéndolos alardear de su generosidad en eventos sociales, escuchando a Patricia dar charlas sobre responsabilidad moral a grupos de mujeres de la iglesia. Cada vez que hacían un comentario condescendiente sobre mi carácter, cada vez que me trataban como si fuera un inconveniente desagradecido, pensaba en los niños que estaban siendo perjudicados por su codicia. Y planeaba exactamente cómo exponerlos. El momento perfecto llegó cuando Patricia anunció que quería dar un discurso especial en mi boda sobre los valores familiares, y cómo ellos me habían moldeado para ser un joven responsable. Ella quería usar mi ceremonia como una oportunidad más para promocionarse, un escenario más para su actuación de filántropa dedicada. Mientras estaba allí en el escenario, sosteniendo las pruebas de sus delitos, observando a Patricia intentar acercarse con esa expresión de falsa preocupación maternal, sentí una calma absoluta. Ellos habían elegido este momento. Ellos habían creado esta situación.
Y ahora se enfrentarían a las consecuencias de 15 años de mentiras. El sobre que tenía en la mano no solo contenía extractos bancarios, sino también fotografías de documentos, correspondencia con donantes que nunca supieron que su dinero estaba siendo robado, e incluso grabaciones de audio que había hecho discretamente de sus conversaciones privadas sobre cómo maximizar la eficiencia de las transferencias. Mientras 200 personas esperaban a ver qué pasaba a continuación, yo sabía exactamente cómo terminaría esa noche. Patricia y Robert pensaban que estaban asistiendo a la boda del problemático hijastro que habían tolerado durante años. En realidad, estaban a punto de presenciar el fin de todo lo que habían construido sobre mentiras y el sufrimiento ajeno. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta noche tan especial. Continué, con mi voz resonando en el salón mientras el silencio se intensificaba. Sé que muchos de ustedes conocen a Patricia y Robert por los periódicos, por las fotos de caridad, por los eventos benéficos a los que asistimos juntos. Patricia había llegado a la mesa principal, con los ojos fijos en mí y un pánico creciente apenas disimulado. Robert permanecía paralizado en su silla, pero pude ver gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado. Emma me observaba desde su lugar en la mesa, sus ojos azules reflejando preocupación y confusión. Ella me apretó la mano cuando pasé a su lado, susurrando, «Alex, ¿qué está pasando?» «Todo está bien, amor», le susurré. «Solo son algunos asuntos familiares que hay que aclarar». Lo que los 200 invitados no sabían era que las últimas 6 horas habían sido la culminación de meses de humillaciones calculadas que Patricia y Robert habían orquestado específicamente para este día. La mañana comenzó con Patricia apareciendo en la suite del hotel donde Emma y yo nos estábamos preparando, 2 horas antes de la ceremonia. «Alex, querido», dijo ella, entrando sin llamar a la puerta, «tenemos que hablar sobre algunos cambios de última hora en el programa». Emma estaba en la habitación de al lado con las damas de honor, así que Patricia aprovechó para soltar todo su veneno. «He decidido que sería mejor que Robert y yo diéramos los discursos principales en la recepción», anunció ella, arreglándose el pelo en el espejo. «Al fin y al cabo, somos nosotros los que estamos pagando todo esto». Eso era mentira. Emma y yo habíamos pagado el 70% de los gastos de la boda con nuestros ahorros. Patricia y Robert solo habían contribuido con el salón, y aún así se habían pasado meses quejándose del precio. «También creemos que sería apropiado que mencionaras públicamente tu gratitud por la educación que has recibido», continuó ella, sacando un papel del bolsillo. «He escrito unas palabras que me gustaría que dijeras». Leí el discurso que ella había preparado. Era una disertación de 3 párrafos sobre cómo había sido un niño problemático y rebelde, cómo ellos me habían salvado de una vida de mediocridad y cómo finalmente estaba aprendiendo el valor de la humildad y la responsabilidad. «No voy a leer eso», dije con firmeza. «Ah, sí que lo vas a leer», respondió Patricia, dejando caer finalmente su máscara de madre amorosa. «Porque si no lo haces, Robert y yo nos iremos de este matrimonio ahora mismo, delante de todos tus amigos y de la familia de Emma». La amenaza fue pronunciada con tanta frialdad que sentí un escalofrío recorriendo mi piel. Imagina lo vergonzoso que sería para Emma si los padres del novio simplemente desaparecieran durante la ceremonia, continuó ella, aplicándose lápiz labial en el espejo como si estuviera hablando del tiempo. La gente se preguntaría qué habías hecho para merecer algo tan terrible. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión definitiva. Durante 15 años, soporté ser invisible en mi propia casa. Durante 15 años, vi cómo se hacían pasar por santos mientras robaban a niños necesitados. Durante 15 años, acepté que me trataran como un inconveniente tolerado. Pero amenazar con sabotear la boda de Emma, una mujer a la que apenas conocían, que nunca les había hecho ningún daño, era demasiado. «Está bien, Patricia», dije con calma. «Haré exactamente lo que queréis». Ella sonrió triunfante, sin darse cuenta de que acababa de sellar su propio destino. La ceremonia en sí fue un espectáculo de microagresiones orquestadas. Durante el camino hacia el altar, Patricia pisó deliberadamente la cola del vestido de Emma, haciéndola tropezar ligeramente. «Oh, lo siento, cariño», dijo ella en voz alta para que los invitados la oyeran. «Qué torpe». Robert eligió el momento del intercambio de votos para toser fuerte y repetidamente, interrumpiendo mis palabras más íntimas para Emma. Cuando el ministro pidió a los padres que se acercaran para la bendición final, se colocaron de manera que yo quedara parcialmente oculto detrás de ellos en las fotos. «Sonríe, Alex», susurró Patricia entre dientes mientras posaba. «Este es nuestro momento». Durante el cóctel de recepción, la situación empeoró exponencialmente. Patricia había contratado en secreto a un fotógrafo adicional,
sin consultarnos, y le había dado instrucciones de que tomara docenas de fotos solo de ella y Robert con Emma. Cuando le pregunté por qué no estaba incluido, ella respondió: «Oh, cariño, puede salir en algunas más tarde. Primero queremos nuestras fotos especiales con nuestra nueva hija». Robert se pasó todo el cóctel repartiendo tarjetas de visita y presentándose como el padre del novio, tesorero de la Hartford Benevolent Foundation. Cada presentación iba acompañada de una elaborada historia sobre sus obras filantrópicas, que siempre terminaba con alguna variante de «criamos a Alex para que valorara el servicio a la comunidad». El peor momento llegó cuando mi mejor amigo desde la infancia, Marcus, intentó hacer un brindis espontáneo en mi honor. «Alex es el tipo más leal que conozco», comenzó Marcus, levantando su copa. «Recuerdo cuando estábamos en la escuela secundaria y él». «Disculpa», interrumpió Patricia, levantándose y prácticamente arrebatándole el micrófono a Marcus. «Creo que sería más apropiado que la familia hablara primero. Después de todo, conocemos a Alex desde hace más tiempo». Ella procedió a contar una historia completamente inventada sobre lo rebelde y terco que era yo de adolescente, pero como la paciencia y la orientación firme me habían convertido en un joven adecuado para el matrimonio. Emma me apretó la mano bajo la mesa, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Esto es increíble», susurró. «Están convirtiendo nuestra boda en su espectáculo». Fue entonces cuando Patricia anunció que quería dar un segundo discurso sobre los valores familiares y el papel de los padres en la formación del carácter. Y fue entonces cuando supe que había llegado el momento. Mientras ella preparaba sus notas para otra actuación de autoglorificación a costa de mi dignidad, discretamente saqué el sobre que había estado en el bolsillo interior de mi chaqueta todo el día. El mismo sobre que contenía 15 años de pruebas documentadas de sus delitos. Las mismas pruebas que demostrarían ante 200 personas, entre ellas periodistas locales, líderes comunitarios y otros miembros de la junta directiva de la fundación, que los respetados filántropos Patricia y Robert Hendricks eran, en realidad, delincuentes que robaban a niños huérfanos. Observé a Patricia ajustando el micrófono, respirando profundamente para su gran actuación sobre lo orgullosa que estaba del joven al que había ayudado a criar. Robert estaba relajado en su silla, probablemente planeando su propio discurso sobre la responsabilidad cívica y los valores familiares. Ninguno de los dos se daba cuenta de que los siguientes 10 minutos destruirían por completo no solo sus reputaciones, sino sus vidas enteras. Me levanté tranquilamente de la mesa principal y caminé hacia el pequeño escenario. El DJ, confundido por la segunda interrupción de la noche, dudó cuando extendí la mano hacia el micrófono. «Solo un momento», dije con una sonrisa tranquila. «Prometo que será rápido». Emma me miraba con expresión preocupada, pero había confianza en sus ojos. Durante los 6 meses que llevábamos planeando la boda, ella había sido testigo de cada humillación que Patricia y Robert me habían infligido. Sabía que había que hacer algo. Patricia intentó levantarse, probablemente para interrumpirme de nuevo, pero Robert la sujetó. «Deja que el niño hable», dijo con condescendencia. «Será interesante ver cómo agradece todo lo que hemos hecho por él». La arrogancia en su voz fue el último empujón que necesitaba. Ajusté el micrófono y miré a los 200 rostros expectantes. Muchos eran amigos míos y de Emma, pero una parte importante eran contactos sociales y profesionales de Patricia y Robert. Personas importantes de la comunidad de Nashville. Personas que necesitaban saber la verdad. Como Patricia ha mencionado, me gustaría hablar sobre los valores familiares. Comencé, con una calma en mi voz que me sorprendió incluso a mí. En concreto, quiero hablar sobre la honestidad, la integridad y lo que realmente significa servir a los menos afortunados. Patricia frunció el ceño. Algo en mi tono no seguía el guión que ella había preparado. Durante 15 años, he tenido la oportunidad única de observar de cerca el trabajo de la Fundación Benéfica Hartford. Continué, abriendo lentamente el sobre. El primer papel que saqué era un extracto bancario con transferencias resaltadas en amarillo fluorescente. Y he aprendido mucho sobre cómo algunas personas definen la caridad. Fue entonces cuando Robert se dio cuenta de lo que tenía en mis manos. El color se le fue del rostro por completo al reconocer los encabezados de los documentos bancarios. Patricia siguió su mirada y dejó escapar un pequeño sonido ahogado. «De hecho», dije, esparciendo más papeles sobre el improvisado atril, «he aprendido tanto que me gustaría compartir algunos descubrimientos fascinantes con todos ustedes». El silencio en la sala se había vuelto absoluto. Incluso el camarero dejó de lavar vasos. Miré directamente a Patricia y Robert, viendo el pánico crecer en sus ojos, y sonreí. Después de todo,
¿Qué clase de hijo sería si no honrara los valores que ustedes me enseñaron sobre la transparencia? Y fue entonces cuando comencé a destruir sistemáticamente todo lo que ellos habían construido sobre mentiras y el sufrimiento ajeno. Porque algunos secretos son demasiado grandes para guardarlos en familia. Y algunas personas deben afrontar las consecuencias de sus decisiones, sin importar dónde se encuentren cuando la verdad finalmente salga a la luz. Porque algunos secretos, continué, esparciendo más documentos sobre el púlpito, son demasiado grandes para guardarlos en silencio cuando hay niños que están sufriendo. La transformación en la sala fue inmediata. Patricia intentó levantarse, pero sus piernas parecían haber perdido toda su fuerza. Robert permaneció paralizado, con las manos agarradas a la mesa como si ella fuera lo único que le impedía derrumbarse. Lo que ellos no sabían era que los últimos 6 meses no habían sido solo para planear una boda. Habían sido 6 meses de meticulosa preparación para este preciso momento. Todo comenzó 3 días después de encontrar los documentos bancarios en el cajón de Robert. Pasé toda esa noche despierto, fotografiando cada papel, cada extracto, cada recibo que probaba años de robo sistemático. Pero sabía que las fotos no serían suficientes. Necesitaba una corroboración independiente. Necesitaba testigos. Necesitaba un caso irrefutable. Mi primera llamada fue a Jennifer Walls, una auditora forense que había conocido en un evento de networking 2 años antes. Le expliqué que sospechaba de irregularidades financieras en una organización benéfica y que necesitaba asesoramiento profesional. ¿Tienes documentación?, me preguntó directamente. 15 años de extractos bancarios, recibos de gastos personales reembolsados por la fundación, correspondencia interna sobre dificultades financieras para cumplir las promesas a los beneficiarios, respondí, leyendo mi lista preparada. Hubo una larga pausa. Alex, si la mitad de eso es cierto, estamos hablando de un fraude caritativo a gran escala. Eso es un delito federal. Durante las semanas siguientes, Jennifer me ayudó a organizar las pruebas para que pudieran resistir cualquier escrutinio legal. Cada documento fue verificado, autenticado y catalogado. Descubrimos patrones aún más devastadores de lo que había percibido inicialmente. No eran solo $50,000 al mes. En los meses de grandes eventos de recaudación, las transferencias ascendían a $150,000. El dinero que debía destinarse a comprar uniformes escolares para niños necesitados financiaba las joyas de Patricia. Los fondos destinados a programas de alimentación pagaban los viajes de golf de Robert a Augusta. Pero lo más indignante fue descubrir que cancelaban deliberadamente programas cuando aumentaban las donaciones, transfiriendo el dinero extra directamente a sus cuentas personales. Tenemos documentos que demuestran que cancelaron un programa de becas para 120 jóvenes el mismo mes en que compraron una casa de verano de $800,000, me informó Jennifer durante una de nuestras reuniones secretas. Literalmente robaron el futuro educativo de esos niños para financiar una propiedad de lujo. El segundo obstáculo fue decidir cuándo y cómo sacar todo esto a la luz. Mi primera inclinación fue acudir directamente a las autoridades. Jennifer estuvo de acuerdo en que teníamos pruebas suficientes para presentar cargos penales, pero me advirtió sobre las realidades prácticas de los casos de delitos de cuello blanco. Los procesos como este pueden llevar años, explicó ella. Contratarán a los mejores abogados, cuestionarán cada documento, alargarán el proceso indefinidamente. Mientras tanto, seguirán operando la fundación y, potencialmente, destruyendo pruebas. Fue entonces cuando se me ocurrió mi segunda gran idea: involucrar a los medios de comunicación locales. Carol Martínez era una periodista de investigación de WKRN News que había ganado varios premios por sacar a la luz casos de corrupción en organizaciones sin ánimo de lucro. Concerté una cita con ella, presentándome simplemente como una fuente con información sobre mala gestión en una organización benéfica local. Cuando le mostré solo una muestra de las pruebas, se le abrieron los ojos. «Dios mío, Alex», susurró ella, examinando los extractos bancarios. ¿Tienes idea de lo que esto representa? Patricia y Robert Hendricks son prácticamente instituciones en Nashville. Están en todos los eventos sociales, en todos los comités benéficos. Si esto es cierto. Es cierto, la interrumpí. Y tengo muchas más pruebas. Carol accedió a investigar por su cuenta, pero me advirtió que necesitaría tiempo para verificar todo a través de sus propias fuentes. No puedo publicar basándome solo en tus documentos, por muy convincentes que sean. Necesito confirmación independiente, tal vez ex empleados de la fundación dispuestos a hablar, registros públicos que corroboren tu historia. Mientras Carol llevaba a cabo su investigación,
Patricia y Robert se volvieron aún más arrogantes y descuidados. La proximidad de la boda los había dejado eufóricos por la atención que estaban recibiendo. Patricia gastó más de $15,000 en un vestido para la ceremonia, pagado, según descubrí más tarde, con fondos de la fundación catalogados como gastos de representación para un evento de recaudación de fondos. Robert contrató a un fotógrafo profesional adicional sin consultarnos, específicamente para documentar el papel de la familia en la celebración. Cuando le pregunté por el costo, él se rió y dijo: «Alex, claramente no entiendes el valor de una red de contactos adecuada. Esta inversión en nuestra imagen familiar dará dividendos durante años». La ironía era asfixiante. Estaban usando dinero robado a niños huérfanos para promocionarse en mi propia boda. Fue durante una de esas conversaciones condescendientes sobre invertir en imagen cuando tomé mi tercera decisión crucial. Si ellos querían usar mi boda como escenario para su autopromoción, yo les daría exactamente eso. Un escenario. Con 200 personas mirando. Incluida Carol Martínez, que accedió a asistir como invitada después de que le explicara mi plan. Incluida 3 miembros del consejo de la fundación a quienes había contactado discretamente con preocupaciones sobre la transparencia financiera. Incluidos 2 investigadores de la Oficina de Investigación de Tennessee a quienes Jennifer había alertado en silencio sobre una posible actividad delictiva. El momento sería perfecto. Patricia y Robert estarían en su momento de máxima arrogancia, completamente desprevenidos, en un entorno en el que no podrían escapar ni controlar la narrativa. Pero el aspecto más satisfactorio de mi plan era su elegante simplicidad. Solo contaría la verdad. Si están siguiendo este viaje de descubrimiento de secretos familiares, no olviden suscribirse al canal, porque lo que sucedió cuando comencé a revelar los detalles específicos de sus crímenes fue más allá de todo lo que había imaginado. Durante las últimas semanas antes de la boda, observé a Patricia y Robert prepararse para lo que creían que sería su gran actuación. Patricia ensayó su discurso sobre los valores familiares frente al espejo del salón. Robert practicó su presentación sobre el papel de la filantropía en la formación del carácter juvenil. No tenía ni idea de que yo había convertido sus propias armas en armas contra ellos. Cada invitado que ellos habían insistido en invitar, líderes comunitarios, otros directores de organizaciones benéficas, periodistas locales, se convertiría en testigo de su humillación. El sistema de sonido que Robert había mandado instalar para amplificar sus discursos llevaría mi voz, revelando sus crímenes, a cada rincón del salón. Las cámaras que Patricia había contratado para documentar su generosidad familiar capturarían el momento exacto en que su reputación se derrumbaría públicamente. La mañana de la boda, mientras Patricia amenazaba con sabotear la ceremonia si no leía el humillante discurso que ella había preparado, sentí una calma absoluta. «Está bien, Patricia», respondí con calma. «Les daré exactamente el discurso que se merecen». Ella sonrió triunfante, completamente inconsciente de que acababa de autorizar su propia destrucción pública. Ahora, de pie en el escenario con las pruebas en mis manos, observando cómo el pánico crecía en sus rostros mientras 200 personas esperaban mi próxima palabra, sentí que había llegado el momento para el que me había preparado durante meses. El punto de no retorno. «Permítame comenzar con algunas cifras interesantes», anuncié, sosteniendo el primer extracto bancario. Durante los últimos 15 años, Patricia y Robert han transferido ilegalmente más de $9 millones de la Fundación Benéfica Hartford a sus cuentas personales. El silencio en la sala se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Patricia finalmente logró ponerse de pie, con las piernas temblando visiblemente. «Alex, detén esto inmediatamente», gritó ella, con una voz cargada de una desesperación que nunca antes había escuchado. Pero era demasiado tarde para detenerse. Había cruzado la línea, y ahora todos enfrentaríamos las consecuencias de lo que sucedería a continuación. $9 millones, repetí, dejando que las palabras resonaran en la sala en absoluto silencio. Dinero destinado a alimentar a niños huérfanos, comprar uniformes escolares, financiar becas. En cambio, lo has gastado en esta casa de 2 millones, los coches de lujo, los viajes a Europa. Patricia estaba ahora completamente de pie, con las piernas temblando visiblemente. «Alex, no lo entiendes, nosotros siempre», comenzó ella, pero su voz se quebró. «No entiendo qué», la interrumpí, sosteniendo otro documento. «No entiendo cómo cancelasteis 120 becas el mismo mes en que comprasteis la casa de verano. No entiendo cómo recortasteis el programa de alimentación infantil para financiar la reforma de la piscina». Robert finalmente consiguió moverse.
Se levantó tambaleándose y señaló con un dedo tembloroso en mi dirección. Tú has invadido mi privacidad. Esos documentos han sido obtenidos ilegalmente. La multitud murmuró inquieta. Varias personas estaban grabando con sus teléfonos, otras susurraban entre sí con expresiones de conmoción. ¿Privacidad? Me reí, con una frialdad en la voz que ni yo mismo reconocí. Robert, dejaste el cajón abierto en tu propia casa. Y teniendo en cuenta que yo sigo viviendo allí, al menos por unas horas más, técnicamente no ha sido una invasión de la privacidad. Carol Martínez, la periodista a la que había invitado discretamente, estaba en la tercera fila, con los ojos brillantes mientras tomaba notas frenéticamente. Los 3 miembros del consejo de la fundación a los que había avisado estaban visiblemente perturbados, intercambiando miradas significativas. Pero déjenme compartir mi documento favorito, continué, sacando una carpeta roja del sobre. Esta es una correspondencia interna entre ustedes dos, en la que discuten cómo maximizar la eficiencia de las transferencias durante los meses de mayor recaudación. Abrí la carpeta y comencé a leer en voz alta. Patricia le escribió a Robert: tenemos que ser más agresivos con los retiros este trimestre. Las donaciones están por encima del esperado, y si no movemos el dinero ahora, alguien podría empezar a preguntar por qué no estamos ampliando los programas. El silencio en la sala se había convertido en un murmullo creciente de indignación. Oía a alguien susurrar, «Dios mío», y a otra persona decir, «Esto es criminal». Emma estaba ahora a mi lado, con su mano buscando la mía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de orgullo feroz. La respuesta de Robert, continué leyendo, fue aún más esclarecedora. Estoy de acuerdo. Cancelemos el programa de uniformes escolares y utilicemos la justificación de reasignación de recursos para necesidades más urgentes. Nadie cuestiona cuando decimos que es por el bien de los niños. Patricia soltó un gemido audible y se agarró a la mesa para no caerse. No puedes, eso está sacado de contexto. ¿Contexto? Mi voz subió una octava. Patricia, ¿qué contexto justifica robar dinero a niños huérfanos para comprar bolsos de $15,000? Fue entonces cuando Robert perdió por completo la compostura. «Eres un hijo ingrato», gritó él, con su voz resonando por toda la sala. «Te dimos un hogar, una educación, oportunidades. Y así es como nos lo agradeces». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lentamente, muy lentamente, caminé hasta el borde del escenario, mirándolo directamente. «Robert», dije, con la voz ahora tan tranquila como la superficie de un lago antes de la tormenta. «Me diste un hogar. Eso es cierto. Pero le robaste el hogar a cientos de otras familias. Me han dado una educación. Pero han negado la educación a cientos de jóvenes que dependían de las becas de la fundación». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Y en cuanto a las oportunidades, bueno, ustedes me acaban de dar la mayor oportunidad de mi vida. La oportunidad de hacer lo correcto. Fue entonces cuando saqué mi teléfono del bolsillo. Porque no he venido aquí solo para humillaros públicamente, anuncié, sosteniendo el dispositivo en alto. Durante nuestro discurso familiar aquí, he estado retransmitiendo en directo para el canal de YouTube de WKRN News. Carol Martínez y su equipo están aquí, documentándolo todo. Patricia literalmente se tambaleó. No puede ser. 47,000 personas han visto los últimos 10 minutos en directo. Continué, mirando la pantalla del teléfono. Y los comentarios. Bueno, digamos que Nashville no está muy contenta con vosotros dos ahora mismo. Robert estaba ahora completamente pálido, apoyado solo en la mesa. Alex, por favor, podemos hablar de esto en privado, somos familia. ¿Familia? La palabra salió como una risa amarga. Robert, ¿sabes lo que he aprendido sobre la familia en los últimos 15 años? La verdadera familia no roba a niños huérfanos. La verdadera familia no se humilla en público. La verdadera familia no amenaza con sabotear la boda de su propio hijo. Me volví hacia la multitud de invitados, muchos de los cuales ahora estaban de pie, filmando, comentando entre ellos. ¿Pero saben cuál es la mejor parte de esta historia?, pregunté al público. Patricia y Robert pasaron meses planeando cómo usar mi boda para promover su imagen filantrópica. Contrataron fotógrafos adicionales, invitaron periodistas, insistieron en dar discursos sobre valores familiares. Sonreí, y esta vez fue una sonrisa genuina de satisfacción. Me dieron exactamente el escenario que necesitaba.
Patricia ahora lloraba abiertamente, con el rostro manchado por el costoso maquillaje que se había aplicado para las fotos. Robert se había desplomado en su silla, con la cabeza entre las manos. Jennifer Walls, auditora forense, ya ha entregado todas las pruebas al FBI. Continué inexorablemente. Los agentes Marcus Webb y Lisa Rodríguez están, de hecho, aquí en esta sala en este mismo momento, esperando el momento adecuado para mantener una conversación privada con ustedes. Ambos padres buscaron frenéticamente por la sala, tratando de identificar a los agentes federales entre los invitados. Y Carol Martínez publicará mañana por la mañana su investigación completa, con todas las pruebas que he reunido, además de información adicional de antiguos empleados de la fundación que finalmente se han sentido seguros para hablar. El ruido en la sala se había convertido en un murmullo de conversaciones indignadas. Oí fragmentos, no puedo creerlo. Pobres niños, siempre pensé que había algo raro en ellos. Emma subió al escenario conmigo y tomó el micrófono. Mi marido, dijo ella con voz clara y firme, acaba de mostrarnos a todos lo que significa tener verdadera integridad moral. Patricia y Robert, habéis pasado años intentando hacerle sentir que no era digno de esta familia. Ella los miró directamente. La verdad es que vosotros nunca habéis sido dignos de él. En ese momento, se abrieron las puertas traseras del salón y entraron dos hombres trajeados, mostrando discretamente sus credenciales al personal de seguridad del local. Los agentes Webb y Rodríguez habían decidido que era el momento. Robert los vio primero y su expresión de desesperación se convirtió en puro terror. Patricia, susurró él con urgencia, tenemos que salir de aquí. Ahora. Pero era demasiado tarde para huir. Era demasiado tarde para negociaciones. Era demasiado tarde para cualquier cosa excepto para enfrentar las consecuencias de 15 años de crímenes contra las personas más vulnerables de la sociedad. Mientras los agentes se acercaban tranquilamente a la mesa principal, observé a mis padres, las personas que me criaron, que me dieron un hogar, pero que también robaron a millones de niños necesitados, enfrentarse por fin a la realidad que yo había construido meticulosamente a su alrededor. Y la única pregunta que quedaba era, ¿podrían sobrevivir al colapso total del mundo que habían construido sobre mentiras y el sufrimiento ajeno? Porque su verdadero castigo apenas estaba comenzando. Los agentes Webb y Rodríguez caminaron tranquilamente hacia Patricia y Robert, que permanecían paralizados mientras toda la recepción observaba en silencio absoluto. Patricia y Robert Hendricks, dijo el agente Webb, mostrando su credencial, están detenidos por fraude caritativo, lavado de dinero y malversación. Tienen derecho a permanecer en silencio. Patricia se derrumbó en sollozos y fue escoltada amablemente fuera del salón. Robert intentó mantener algo de dignidad, pero sus manos temblaban visiblemente cuando le pusieron las esposas. Mientras se los llevaban, Carol Martínez se acercó al escenario. Alex, ¿puedo hacerte algunas preguntas para el reportaje de mañana? Claro, respondí, bajando del escenario para abrazar a Emma. Pero hoy es un día de celebración. Se ha hecho justicia. 3 años después, Patricia y Robert cumplen condenas de 15 años por delitos federales. La fundación se ha reestructurado y ahora opera con total transparencia, ayudando a más niños que nunca. Emma y yo hemos construido una nueva vida lejos de aquellas manipulaciones. Descubrí que perdonar no significaba olvidar, sino elegir no dejar que el pasado controlara mi futuro. La verdadera venganza no fue destruirlos públicamente, sino asegurarme de que nunca más pudieran hacer daño a personas vulnerables. Se hizo justicia, como se suele decir. Si esta historia de valentía y justicia os ha conmovido, suscribíos al canal para conocer más historias sobre cómo la verdad siempre se abre camino, incluso cuando parece imposible. A veces, las personas que más nos hacen daño nos dan exactamente las herramientas necesarias para nuestra propia liberación. Patricia y Robert querían utilizar mi boda como escenario para su actuación. Al final, eso fue exactamente lo que hicieron, solo que no de la forma que esperaban. La última vez que los vi fue a través de las ventanas del coche de la policía, enfrentándose por fin a las consecuencias de 15 años de delitos. Yo estaba cortando mi tarta de boda, rodeada de personas que realmente me querían. La venganza servida con justicia tiene el sabor más dulce de todos.